a los amables oyentes que están sintonizando el programa Misioneros a la Obra. Padre, en el nombre de Jesucristo, este trabajo, esta predicación. Jesús, estando aquí en la tierra, Él sabía quién era Él. Ha transformado nuestras vidas, nos ha llevado a nuestra mente cabal. Por los privilegios concedidos por medio de este gran y supremo sacrificio. Abraham representó la fe, Isaac el amor, Jacob la gracia y José la perfección. Y debemos encontrar una manera de allegarnos al gran juez. Y Él os dio vida a vosotros. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Que Dios es real. Y que los hijos de Dios también estamos vivos. Dios no te está recompensando a ti por ser una buena persona y te está dando salvación. No, eso es gracia. Hermano, ¿a quién irás tú en esta tarde? ¿A quién irás tú? Hay algo más para ti. Jesucristo te lo está ofreciendo en esta noche. Cobre ánimo. Hay gracia suficiente para usted. Y tú escuchas Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Saludos en el nombre del Señor Jesucristo a los auditores que están sintonizando el programa en esta noche, Misioneros a la Obra. Les habla su hermano en Cristo Jesús, Aarón González, y en este día estoy muy agradecido por la oportunidad que Dios me permite de poder llevar un mensaje a aquellos auditores que de buena gana, como dice la Escritura, están sintonizando este programa, y aquellos que quizás más adelante se tomarán un tiempo para oír una palabra de Dios, que un pan diario, como se conoce, que podrá alimentar sus almas. La Biblia dice que Jesús, Él fue a la casa de grandes dignatarios, se sentó a la mesa con ellos. Juan lo resume el Evangelio según San Juan, dice que a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero hubo cierta gente que era común, era corriente, y esa gente sí se acercó de buena gana a escucharle. Así que Dios bendiga a esos auditores que de buena gana también están sintonizando este programa. La cita para el día de hoy está en el libro de San Marcos, el capítulo 7, y voy a leer del versículo 5 en adelante, y dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Jesús está dando una dura reprensión a estos fariseos y a algunos de los escribas que estaban en ese lugar, porque en aquel tiempo Dios hizo la diferencia entre el pueblo judío y el pueblo gentil en muchas cosas, en la forma de adoración, en lo más básico, que es creer que solamente Dios le dijo a Israel: oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Mientras que los gentiles adoraban ídolos, adoraban distintos dioses. Y otra de las cosas accesorias que Dios hizo que los judíos se diferenciaban con los gentiles, era que ellos tenían la tradición de ser un pueblo muy bien aseado, estar muy
muy limpios. Entonces, al ver este cuadro, Jesús llamó a sus discípulos y llamó así a 12 de ellos, y la gran mayoría de ellos no tenía una gran educación. Evidentemente se puede ver aquí en este capítulo de San Marcos, porque estaban sentados en la mesa los discípulos, y estos discípulos pasaron por alto el lavarse las manos antes de comer, y esto es muy común, se hace ahora habitual el tema de la limpieza, la higiene, dado el tiempo en que estamos de pandemia, donde las principales recomendaciones que han dado el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, ellos han dicho que el lavado de manos, el distanciamiento físico y el uso de mascarilla para prevenir de este COVID-19 que todavía está acechando a todo el mundo. Entonces, poniéndolo en paralelo esto con la escritura que estamos leyendo, a Jesús lo confrontan estos escribas y fariseos, diciéndole que cómo Jesús les permitía a ellos ese descuidado de comer con las manos sucias. Entonces, Jesús, ellos no sabían, los fariseos y los escribas, ellos siendo estudiantes de la ley, siendo llamados y educados e instruidos a ser intérpretes de la ley, ellos no sabían que frente a ellos tenían al espíritu del legislador, porque Jesús hace referencia, les dice a ellos: ustedes invalidan el mandamiento de Dios, y pone un ejemplo. Más adelante en este capítulo 7, si usted tiene tiempo de leerlo, usted se va a encontrar que Jesús les menciona a ellos, les dice, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Jesús le estaba citando la ley que Dios le había ordenado al pueblo de Israel allá en el monte Sinaí. Le estaba citando el 5º mandamiento. Pero no solamente eso, también le estaba citando la sanción que tenía este 5º mandamiento. No solamente Jesús no hizo énfasis en esta escritura a la promesa que tiene el mandamiento de honrar al padre y a la madre, sino hizo el énfasis al castigo que tenía aquel que maldecía a su padre y a su madre. Y él le está citando esta ley, pero él les dice: y ustedes, los fariseos, ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre y por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y otras cosas muy semejantes a esa. Entonces, hoy en día nosotros nos encontramos que Jesús le hace siendo él el espíritu, el autor de esta ley, y siendo también quien dio una interpretación correcta y totalmente completa acerca de este mandamiento de honrar al padre y a la madre, él está diciendo: ustedes ponen por encima las tradiciones por sobre los mandamientos de Dios. ¿Qué cuadro es decir que cuando Dios está dando los 10 mandamientos allá en el monte, y ese monte ardía en fuego, en azufre, y el humo subía por ese monte,
y cuando él hablaba la tierra temblaba, y fue tal el impacto que Dios, el gran legislador, aquel que ordenó las leyes del universo, aquel que ordenó también ordenó al pueblo de Israel la forma de vivir y que los sacó con mano poderosa de Egipto, ahora él le está hablando directamente a esa gente, dándole las leyes. Y el pueblo fue tal el impacto, el pueblo de Israel fue tal el impacto que tuvo esa promulgación, podríamos decir, de estos 10 mandamientos, que también fueron escritos por el dedo de Dios en tablas de piedra, que el pueblo dijo que Dios no nos hable más. Entonces Moisés le dijo, bueno, yo no le hablaré más, pero yo enviaré profetas, y a la palabra que ellos dijeran, si se llegara a cumplir, a este oiréis y a este tendréis por profeta. Y Moisés había dicho, profeta como yo le levantaré y a él oiréis. Los fariseos y los escribas, ellos no sabían que tenían enfrente al cumplimiento de la profecía que Moisés les había dado. Y qué triste el diagnóstico encontrar que luego de pasar miles de años, ver que una tradición, las tradiciones de los hombres, eran más importantes que los mandamientos de Dios. Entonces, por eso Jesús hace este duro diagnóstico, les dice a los fariseos, ustedes son hipócritas. Dicen algo pero viven otra cosa. ¿Y por qué? Porque ustedes enseñan como doctrina mandamientos de hombre. Y quiero decirle con esto, amigo, hermano, creyente, auditor que estará sintonizando este programa, ¿cuántas veces, póngase a pensar, cuántas veces le damos más importancia a los mandamientos de los hombres que la doctrina verdadera, que la religión pura, como dice el apóstol Santiago, y la religión pura y sin mácula? Entonces, Jesús le está diciendo que estos mandamientos de hombres, lo único que estaba produciendo era que, si bien el pueblo honraba a Dios de labio, su corazón estaba lejos de lo que Dios les había dado. Su corazón estaba lejos de un real compañerismo con Dios. ¿Por qué? Porque en este día encontramos, a pesar de que hay en muchos lugares y hay muchos predicadores como hablando y predicando el evangelio como si fuera multitudes de aguas, la voz de la predicación está corriendo, pero aún así el apóstol San Pablo dice en Filipenses, el capítulo Filipenses capítulo 1, el versículo 15 dice, hablando de algunos hombres, dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Entonces usted encuentra aquí que no todos los hombres tienen el mismo motivo
de hablar el evangelio. Por eso usted encuentra muchos predicadores atacando a cierta denominación, atacando a cierta religión, atacando ciertos puntos doctrinales. Cuando la vida y los frutos que están produciendo cada rama están injertados al árbol gentil. Eso lo dice también el apóstol Pablo. Y muchas veces la gente se ha conformado con ser instruidos con mandamientos de hombres, con tradiciones, y pasa por alto la profecía. Jesús se encontró con eso en aquel día. Se encontró con mucha gente que se había quedado con tradiciones. Y en este día encontramos mucha gente que solamente va a la iglesia, solamente quiere oír de Dios, para oír qué predicador tiene más la verdad que otro. Mucha gente se conforma con que el ministro, el predicador, el pastor, llámese quien sea, que esté delante de un púlpito, le dé alguna tradición. Hay tradiciones comunes, por decir un ejemplo. ¿Cuánto de esto? Hay algunos que dicen el dicho, cantar y orar 2 veces. Cuando en la Biblia no sale eso, hermano. La Biblia nos dice orad sin cesar. Pero es más atractivo un mandamiento de hombre que la verdadera doctrina. ¿Y cuántas veces la gente se conforma con ese mandamiento? Decir a Dios lo que le importa es el corazón. Pero no, hermano y hermana. Si bien la Biblia dice, el proverbio dice, dame hijo mío, tu corazón. Pero no pase por delante una cosa, que también dice, y tus ojos miren mis caminos. Entonces Dios no quiere conformarse solamente con el corazón. Por eso muchas veces la gente vive en una condición idólatra, vive en una condición lejos de Dios, y muchas veces encontramos que hay gente que se conforma con religión. Se confía. Muchas veces encontramos también, yo quiero hablarles a jóvenes y a creyentes que quizás se han apartado del camino, o quizás hay jovencitos que están entrando también en tiempos de decisión, de decidirse, de entrar, porque hay algún momento en la vida en que uno tiene que escoger un camino que tomar. Siempre nos vamos a encontrar en algún momento de nuestras vidas en la encrucijada del camino. Y muchas veces sentimos que Dios nos está rodeando. De alguna u otra manera Él nos rodea. Y Él prepara una atmósfera para que nosotros tomemos una decisión. Pero muchas veces ponemos como excusa nuestra decisión el decir, si en el caso de que si los padres son creyentes, bueno, mis padres tienen suficiente religión para que yo sea salvo. Creen que porque el padre, el abuelo, si son creyentes, ellos también
son salvos. Pero déjeme decirle, amigo y amiga, hermano que está escuchando, la salvación es personal. Es algo personal. Es un asunto entre Dios y usted. Pero ¿se fija usted en la excusa que se pone? Y sin saberlo, que quizás si Dios pasa solamente una vez, cuando Él se vaya, quizás Él no volverá. Y muchas veces, tristemente, también encontramos gente que se ha confiado y viven una vida perdida en el mundo, comiendo del tarro de la basura, creyendo que porque si papá o mamá viven el mensaje, ellos van a estar bendecidos, pero no es así. No es así. Entonces, podemos ver que estos mandamientos de hombre actúan similar como un filtro. Se nos dice que nosotros tenemos, el hombre nació con una sed. Y a lo largo del tiempo, el ser humano adquiere ciertas adicciones. Y el pecador adquiere el gusto de fumar. El tango dice: fumar es un placer. Pero aún así, el fumador no va a fumar cualquier cigarro. ¿Por qué? Porque ese cigarro tiene un filtro. Lo que años atrás la ciencia médica, ellos decían solamente que el fumador se tragaba el filtro y que el tabaco no producía cáncer. Pero fue demostrado por la ciencia y por un profeta que vino a la escena, y un profeta desenmascaró este negocio de las compañías tabacaleras. Y él dice: el fumador, cuando se traga la nicotina, también traga el alquitrán. Y el alquitrán produce el cáncer a los pulmones. Y eso fue comprobado científicamente, y se hicieron experimentos con ratones, donde se hacían que los ratones fumaran un cigarro y a la semana tenían cáncer. Entonces el fumador tiene un gusto, tiene un filtro, y cada cigarro cumple ese requisito de tener un filtro específico. Y en lo religioso, en la esfera religiosa, también cada iglesia tiene su filtro. Los pentecostales tienen un filtro. Los bautistas tienen un filtro. Los metodistas tienen un filtro. Asambleas tienen un filtro. Los unitarios tienen un filtro. Pero hermano, déjeme contarle la buena noticia. Dios también tiene un filtro de un hombre que piensa. Y ese filtro, cuando usted consume y toma el filtro de la palabra de Dios, va a producir en usted un gusto por las cosas santas. Allá en la antigüedad, Moisés estableció, dijo: cuando nazca una vaca roja o alazana, como dice la palabra del Señor, en Números capítulo 19, él está diciendo que al pueblo, ordenando que le traigan una vaca alazana, perfecta, y que no se le haya puesto yugo. Y el sacerdote tomaba le era entregado al sacerdote, y el sacerdote, fuera del campamento, le hacía que esa vaca fuera degollada. Y esa vaca roja era degollada, luego era quemada en el altar,
con todo esa vaca, con sus huesos, con su piel, con todo. Era quemada completamente hasta reducirla a ceniza. Y luego, esa ceniza se mezclaba con agua pura, y esas aguas pasaban a ser el agua de purificación. Entonces, cuando había alguno del pueblo de Israel que tenía contacto con un muerto, un hombre limpio tenía que ir y rociar esa agua de la purificación a aquel que había tenido contacto con el muerto, a sus familiares y a las pertenencias que este hombre tenía. Esto era el tipo, esto era la sombra. Pero Dios, ahora bajo el nuevo pacto, nos dice en Efesios el capítulo 5, el versículo 26 y 27, dice hablando de Cristo, del amor de Cristo a su iglesia, Él dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces el lavacro del agua por la palabra, cuando usted es rociado, cuando tú y yo somos rociados con esa agua de la purificación, esa agua nos purifica de todo esto, de este roce que tenemos con un mundo muerto en delitos y pecados, y ahora solo queda el Espíritu Santo. Eso no está hablando del agua de la purificación. Esa agua tenía que ser rociada por un hombre limpio. Y Dios en este día, al igual que hay muchas falsedades, hay muchas imitaciones, Dios tiene todavía un evangelio original traído por hombres limpios para rociar esa agua. Amigo oyente que está sintonizando este programa, si usted no es rociado con esta agua, sigue siendo inmundo. Seguirá siendo inmundo. Y estará expuesto a todos los males que conllevan a la gente inmunda. La Biblia nos dice en este día, vuelvo al tema del mandamiento de hombre o doctrina, hablándonos de este día en el libro de Amós. Amós fue un profeta considerado en la Biblia como un profeta menor, que si bien era un campesino, era un boyero, él miró el pecado que había en Samaria, miró las condiciones que vivía el pueblo de Israel en ese día, y Dios, la inspiración de Dios vino hacia ese profeta, y él habla en el capítulo 8, él dice, versículo 11 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Si usted mira en este día, a pesar de que hablando en la esfera nacional, a nivel nacional, este país está diagnosticado con una escasez hídrica de agua, con una sequía de más de 10 años. Hay sequía en este país. Aún así, en este país,
quizás recién estarán apareciendo en lo natural focos de hambre. Pero aún así esta tierra, en estos años, ha sido una tierra de bendición, porque muchos extranjeros han venido hasta este lugar y han podido de alguna manera salir adelante, sobrevivir y no enfrentar este problema del hambre. Así que muchos de los también del mundo creyente, cristiano, evangélico, ya no vivimos la gran mayoría ya no vive las penurias que habían años atrás, donde solamente el alimento que había era arroz, tallarines y papas. Ahora tenemos abundancia de alimentos en nuestras mesas, gracias a Dios, quien nos provee. Así que se cumple a cabalidad esta escritura que dice que Dios, que Jehová el Señor, enviará hambre a la tierra, pero no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Pero para que esto se cumpla, tienen que haber condiciones. Y podemos leer en el capítulo 7 de Amós, dice, el capítulo 6, dice: ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los que acude la casa de Israel. ¿Cuántos reposados en Sión hay? ¿Cuánta gente, cristianos, confiando en que un sistema político llegue a gobernar un país, un sistema político romano engañoso, quiera tomar el país para que sigamos viviendo vidas confortables y reposadas? Pero hay un ay, hermano y hermana. Ay, oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad. Duermen en cámaras de marfil y reposan sobre sus lechos, y comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero. Gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David. Beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de José. Estas son las condiciones del día. ¿Cuántos llamados cristianos quieren vivir una vida reposada? Quieren vivir como la reina Esther, cuando ella estaba en el palacio y la amenaza venía sobre el pueblo judío. Ella le dijo a Mardoqueo, yo estoy bien en mi palacio, pero Mardoqueo les dijo, respiro y liberación vendría de alguna otra parte. No piense que en el palacio del rey vas a estar segura. Sigo, avanzo. Capítulo 8, versículo 4. Voy a leer unos versículos antes. Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. ¿De quién está hablando? Seamos honestos. Es un programa de radio, sí. Está hablando de los empresarios en este día. Está hablando de los políticos. Está hablando del clero religioso. Diciendo, esto es lo que dice, mire, ¿cuándo pasará el mes y venderemos el trigo? Y a la semana, y abriremos los graneros del pan, y achicaremos la medida, y subiremos el precio, y falsearemos con engaño la balanza. ¿De qué está hablando? ¿Está hablando de colusión? ¿Está hablando de inflación de precios? Fíjese en este día en que estamos. Cómo el empresariado chileno y mundial, los rentistas, cómo en este día engañan a la gente con el precio de los tallarines, manteniendo el precio, pero bajando las cantidades.
Antes, hace un tiempo atrás, la leche se vendía el litro de leche, pero ahora bajaron el litro de leche a cierto precio. Digamos un ejemplo, 1.000 pesos. Ahora esos 1.000 pesos usted tiene que pagar por 800 miligramos. Y aquí está hablando esto el profeta Amós. Oíd esto. Y dice, para comprar los pobres por dinero. Como en este día todo ha sido rodeado bajo el dinero. Y los necesitados por un par de zapatos. Y venderemos los desechos del trigo. Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Esto está hablando del empresario que paga una miseria de sueldo a los trabajadores y cobrando por todo. Esa es la economía en que estamos en este día. Pero mire, dice, ¿no se estremecerá la tierra por esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones. Y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza. Y la volveré como un llanto de unigénito y su postrimería como día amargo. Y vea cómo estamos en este día. Es un día amargo. Es un día amargo. Porque sí, nos vemos todos, cada uno de nosotros, confinados en nuestros hogares. Muchas veces con angustia. Muchas veces con tristeza. Muchas veces con el deseo de escapar, de querer tener algún momento de alegría, pero mire cómo la profecía se ha cumplido para este día. Pero hermano y hermana, yo le pregunto, ¿cómo pudiera ser que vino hoy en día? Yo le quiero contar, Dios envió un profeta, de acuerdo a Malaquías 4:5, un Elías para nosotros, que vino con la comisión precisa de almacenar alimento. Pero cuán triste encontrar en este día gente que ha preferido comer del tarro de la basura y preferir mandamientos de hombres que solamente buscan mantener controlada a la gente. Cuando Dios dijo, yo soy el pan de vida y el que de mí come vivirá eternamente. Esto es palabra de Dios. Él dijo, Él se identificó, yo soy el pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y tiene parte conmigo. Doctrina o mandamientos de hombre. Sansón era un hombre que le dio la fuerza a Dios, pero no su corazón se lo dio a las mujeres. Y Jesús le estaba diciendo a estos hombres, a estos fariseos, a estos intérpretes de la ley, a aquellos que estaban llamados a conocer por medio de la profecía, que sabían que era el tiempo de cumplimiento, que tenía que venir, tenía que estar el Mesías sobre la tierra. Y este hombre Jesús estaba en la tierra, cumpliendo toda profecía, y Él le está diciendo, ustedes se están preocupando de algo natural, porque lo que comemos, lo natural, baja por nuestro cuerpo, baja por los intestinos, lo procesa, y lo que no sirve se va a la letrina. Pero lo que está dentro del corazón, eso es lo que contamina al hombre. Porque en el corazón hay lascivia, hay abominación, hay idolatría, hay fornicación, hay adulterio, hay incredulidad. Pero hermano y hermana, lo que usted necesita es que necesita que un hombre pase con agua de purificación para que saque todo lo malo que hay en su corazón y produzca en usted un gusto santo. Estas son mis palabras en este día.
Que Dios les bendiga, que Dios les ayude, que Dios siga alimentando vuestras almas y sigan siendo edificados con la palabra de Dios. Dios tiene muchos lugares, pero usted ponga oído. El que tiene oídos para oír, oiga, dice, pero oiga la palabra de Dios, porque lo único que le traerá fe en este día es la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Un gran shalom. Si deseas conocer más acerca de nuestro Señor Jesucristo y su bendito Evangelio de Salvación, no dudes en escribirnos a radio@tabernaculo.cl. Allí recibiremos tus inquietudes, agradecimientos, peticiones de oración, testimonios y comentarios. También puedes sintonizar nuestros servicios los días viernes y domingos a través de las diversas plataformas de Tabernáculo de Adoración. Dios les bendiga. Y esto fue Misioneros a la Obra por Radio Obra Misionera. Agradecemos su amable sintonía.